Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Dios, venir a hablar de su palabra. Privilegio que tengo en este momento, porque hablar de Dios, hablar de su palabra, de su reino, es un privilegio, es un gozo. Y cada vez que tengo este gozo, este privilegio, tengo que recordarle a usted, amigo televidente, que en otras ocasiones ha visto este programa Mire lo que oyes. Y a usted que lo está viendo por primera vez, recordarle que para tener una relación con Dios es indispensable, necesario, tener temor de Dios en nuestro corazón. Sin temor de Dios, no hay conexión con Dios. Por eso es que tiene que preocuparse usted, amigo, por saber qué es temor de Dios en nuestro corazón, que tiene tamañas promesas del Todopoderoso. Quien dice, escrito está, quien me tema, yo lo guardaré. Quien habite bajo mi abrigo gozará de mi sombra protectora, de mi protección. Bienaventurado el que me teme. Imagínese usted, promesas del Dios Todopoderoso, del Omnipotente, el Omnisciente, el Omnipresente, para todo aquel que le tema. Por eso es que ponga cuidado. Cristo dijo, el que tenga oídos y le sirven, oiga. Oiga significa escuche con inteligencia, preste atención, grabe esta palabra porque es para tu bien. Oiga la palabra de Dios y esfuércese por hacerlo. Cristo dijo, mi familia son los que oyen mi voz, la guardan y la hacen. Y la hacen. Esos son mi familia. Si usted no oye la voz de Cristo que está escrita y no se esfuerza por hacerla, no tiene parte con Él. No va a formar parte de su familia. Y esto quiero decirlo porque escrito está. En este programa, mire lo que oyes, es que lo que usted está escuchando, escrito está. Si no tuviese escrito lo que estoy diciendo, yo sería un mentiroso. Entonces ponga atención. Temor de Dios es tener miedo de seguir viviendo en este mundo separado de Dios, muerto para Dios, muerto espiritualmente, muerto como llegamos a este mundo. Por causa del pecado de nuestros padres nacemos separados de Dios, muertos para Dios. Muertos significa separados, muertos espiritualmente. Y por ello era necesario en el plan de Dios enviar a un Mesías, Salvador, a su Hijo, a su unigénito, al Hijo de Dios, a Jesucristo, Cristo, Mesías, Jesús, Dios salva. Un Mesías salvador. ¿Salvador de quién? De la humanidad, que nace perdida para Dios, nace muerta para Dios. Pero a través de Jesucristo, su Hijo, su unigénito, que nos compró toda la humanidad con su sangre. El precio que pagó para libertarnos fue con su sangre. Dio su vida por nosotros para que nosotros tuviésemos chance de volver a casa con nuestro Creador, con el Dios Padre Todopoderoso. Por eso decimos que Cristo es nuestro Redentor, porque el Redentor era aquel que iba a un mercado de esclavos y compraba un esclavo, y después que el esclavo era de él lo dejaba en libertad para que él decidiera qué hacer con su vida. Le devolvía la libertad. Bueno, Cristo compró a la humanidad y nos dejó libres para que nosotros decidiéramos qué vamos a hacer, para que no hubiese excusa de decir, yo nací perdido y perdido me quedé. No, Cristo nos compró, nos dejó libres, para que decidiéramos si queríamos seguirlo a Él o queríamos seguir viviendo independientes en este mundo, expuestos a volver nuevamente con el antiguo amo que es Satanás, que significa el adversario de Dios, lo contrario a Dios. Por eso es que, amigo, preste atención. Naces muerto, naces separado de Dios espiritualmente, pero por amor del Padre Celestial, de nuestro Creador, que envió a su unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna, y para que nosotros fuésemos salvos, llevados de regreso a casa con nuestro Padre a través del ejemplo de Cristo, a través de seguir a Cristo, de obedecerlo.
Por eso Cristo dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Eres fruto de la carne. Si no naces en espíritu no tendrás chance de llegar a Dios, de llegar al Padre Celestial, de llegar a esa morada que Cristo fue a preparar para todos los que le crean a Él. Si no naces de nuevo, es necesario nacer de nuevo, renunciar a este mundo malo, donde la maldad crece, donde se practica la maldad y el ser humano goza con la maldad. A pesar de que Él pagó, nos da nuestra redención, nos deja libres, el hombre se goza en la maldad. No quiere saber nada de Dios, porque su naturaleza es mala y quiere seguir siendo malo. Reconoce que hay un Dios todopoderoso, pero no le presta atención porque cree que no lo necesita. Cree que Él está obligado a hacer con nosotros, convertirnos en buenos porque Él quiera. Si eso fuese así, ¿para qué tanto protocolo? Ya lo habías hecho porque Él es omnipotente. Pero el plan de Dios es para que nosotros decidamos por voluntad propia cuál es el camino a seguir. Dios puso delante de nosotros el camino de la bendición y el camino de la maldición, el camino del mal y el camino del bien, el camino de la justicia y el camino de la injusticia. 2 caminos, nada más. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Usted elige. Para que usted no tenga excusa de decir de que no sabía, que no sabe cómo conducirse, que no sabe quién es, que no sabe realmente quién es Dios, Él nos dejó un manual de vida que se llama la Biblia. Una recopilación de libros escritos por hombres que vivieron con Jesucristo aquí en la tierra, que fueron entrenados por Él, y de que después que el Espíritu Santo les dio poder, les reveló para que ellos escribieran estos libros. Porque lo que está escrito aquí no es sabiduría de hombres, es sabiduría de lo alto. Es nuestro testamento, es el legado de Cristo, es el camino a seguir. Si nos dejamos llevar por esta constitución espiritual de Cristo, vamos a ir a vivir a esa morada que Él está preparando para todos nosotros. La decisión es suya. Dios nos revela, nos muestra, por aquello de que dice en el mundo que soldado avisado no muere en guerra. Desde los inicios de las Escrituras, desde los tiempos de Moisés, Dios le dijo al hombre, cuando iba a entrar a la tierra prometida, les dijo, ustedes van a entrar y yo les voy a entregar todas esas tierras, voy a poner el enemigo en sus manos y ustedes a medida que van avanzando se van a desconectar de mí, me van a dejar, me van a cambiar por otros dioses, van a romper mi pacto con ustedes y mi ira va a ir sobre ustedes, y cuando ustedes se percaten la causa de sus males, van a querer clamar a mí, van a querer pedir auxilio y yo esconderé mi rostro de ustedes. Así está escrito en el libro de Deuteronomios, capítulo 31, versículos 16, 17 y 18. Aquí no estoy diciendo nada que no esté escrito. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 3 del libro de Juan, versículo 36, el Señor dice, el que crea en Él, o sea, en Jesucristo, en el Hijo de Dios, será salvo y tendrá vida eterna. Pero el que se rehúse a creerle, mi ira irá sobre él. Confirmación de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, y siempre. Dios no anda cambiando de planes ni nada. Todo está escrito. Él nos dejó eso a nosotros para que nosotros decidiéramos. Él dice, la palabra dice que Él le da tanta ciencia al hombre que el hombre se autodestruirá. Y hoy en día yo pregunto a todos los inteligentes del mundo, ¿qué ha inventado el hombre que no sea para su destrucción, que no sea para la destrucción de los demás? Porque el hombre no ha inventado absolutamente nada bueno, nada bueno. Todos los inventos son pan para hoy y hambre para mañana, porque son contrarios a lo que Dios manda. En la justicia de Dios, en la política de Dios, escúcheme esto, política
Política, como lo dice la palabra, servir a los demás. Esa es la política de Dios. Dios dice, quieren ser primeros, sirvan a los demás y serán primeros. En mi reino es así. Así dice el Señor. En el reino de las tinieblas es sírvase de los demás para ser primero. Aprovechese de la oportunidad de los demás, enriquézcase a costa de la necesidad de los demás y serás primero. Ese es el reino de las tinieblas. Los que operan de esa manera sirven a Satanás, al adversario de Dios. Los que por medio de mentiras, por medio de seducciones, por medio de las debilidades de la gente los manipulan para hacer con ellos lo que quieren, esos son los príncipes de las tinieblas. Su destino, la destrucción, el mal, tarde o temprano. Después de ir bien en este mundo, porque Cristo dijo que quien no menospreciara la vida en este mundo, no vería el reino de Dios. El que se enamore del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así está escrito en el libro de Santiago. ¿Cómo se come esto? Muy sencillo. Dios, Cristo le dijo a los fariseos en aquellos tiempos, les dijo, yo no soy de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y a la gente le hizo el llamado y le dijo, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Acérquense a mí y lo demás vendrá por añadidura, porque Dios es el dueño de todo. En el mundo, el Dios del mundo es el dinero. La gente del mundo cree que el dinero soluciona todos los problemas, que con dinero pueden hacer lo que quieren. Y ese es el Dios de ellos. Ante ese Dios no quieren ni que se lo toquen. Y el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Daniel, al Dios vivo, a ese Dios que Él dice es el creador de todo, es el dueño de todo. Dice, témanme a mí, preocúpense por vivir bajo mi abrigo y yo los guardaré, yo los protegeré. Eso es lo que significa el Salmo 91. Dice, habrán guerras, pestes, enfermedades, lo que sea, a todos les caerá menos a los que vivan bajo mi abrigo. ¿Se ha preocupado usted por vivir bajo el abrigo del Señor? ¿Sabe usted qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Se ha preocupado por conocer a Dios? ¿Sí cree que el Dios verdadero es el que el mundo te ha vendido? A través de gente que dice creer en Dios, que vende un Dios que no es, que predican cosas que no son. Porque en el mundo de Dios todo es condicionado. Desde la creación Dios le dijo a Adán que podía comer del fruto de todos los árboles. De todos los árboles, menos de uno, había una condición. Pudiendo comer de todos los millones de árboles que hay, menos de uno, terminaron comiendo del que se les prohibió y menospreciaron la advertencia de Dios. Hoy en día, si usted sigue mi voz, si usted sigue mis mandamientos y se esfuerza por cumplirlos, demuestra que quiere realmente venir conmigo, yo te traeré, dice el Señor. Pues Él advirtió, Él dijo, por sí mismo no lo lograrás. Solo no podrás hacerlo. Basta con que quiera y se esfuerce y luche y yo te agarraré de mi mano y no te soltaré. Y donde yo estoy, ustedes van a estar. Eso está escrito. ¿Crees o no crees? Cristo dice que una palabra suya bastará para sanarnos. Una palabra suya bastará para sacarnos de cualquier situación adversaria, cualquier problema que tengamos. Porque Él ya venció al mundo. Y los que creemos en Él vamos a ser más que vencedores. Lo que tenemos es que apoderarnos de la palabra y creerla. No andar guavineando. No orando que para sanación y corriendo ante los brujos a que nos sanen. No, nosotros no tenemos que acudir absolutamente a nadie, ni a muñecos, ni estatuas, ni otros dioses. Solo a través de Cristo, dice el Señor Todopoderoso, solo a través de Cristo podemos llegar a Él. Y todo lo que le pidamos a Cristo,
lo que le pidamos al Padre Celestial a través de Cristo, orando y creyendo, se nos hará. Así lo dijo Cristo. ¿Por qué no se nos da lo que pedimos? Porque pedimos mal. Primero estamos fuera de su habitación. No estamos habitando bajo su abrigo. Revisémonos qué nos está pasando, qué nos falta. Segundo, no sabemos pedir, pedimos mal. Y el Señor no nos va a dar algo que nos va a perjudicar. Entonces tenemos que saber pedir, pedir. A Salomón, cuando le dijeron que pidiera lo que quisieras, el que pidió. Él pidió sabiduría y conocimiento para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que a Él le agrada, para cumplirle con ese mandato de gobernar a su pueblo, de no quedarle mal. Si usted lo que pide y hace, lo hace para agradar a Dios, usted va a ser un exitoso en este mundo. Porque las bendiciones de Dios no traen tristeza consigo. Las bendiciones del maligno, del malo, del príncipe del mundo, sí le cobra, le pasa factura. Pan para hoy y hambre para mañana ofrece Satanás. Dios nos ofrece vida y vida en abundancia, vida eterna. Usted elige. ¿Cree que después de este mundo, que es corta la vida, hay un mundo para la eternidad? Pues esfuércese creyéndole a Cristo Jesús. De lo contrario, no cree en Cristo y hace lo que le venga en gana en este mundo, dándole concupiscencia a su inteligencia humana, haciendo lo que usted cree que es y menospreciando lo que Dios le advierte, pues lo que le espera, según Jesucristo, es el lago de fuego. Tarde o temprano vamos a ser enjuiciados. Y no va a ser necesario gran cosa porque nos van a leer la cartica. Todo lo que está aquí en nuestro corazón, en este corazón, en la mente, va a ser leído. Así como hoy en día le leen la carta de años atrás a cualquiera, en el reino de Dios, que fue el creador de todo lo que existe, es más fácil. Y entonces su alma va a estar donde usted la mande. Su cuerpo regresa al polvo, porque somos hechos de la tierra. El espíritu que está en nosotros vuelve a Dios. Y el alma, que tenía libre albedrío para elegir para dónde iba, va donde usted la mandó. Donde usted la manda. Hoy estamos comenzando la Semana Mayor, la Semana de Pascua. Ayer se celebra el Domingo de Ramos. Esa fue la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, donde fue recibido por su pueblo con ramos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y él entró, y quienes predicaban su venida, quienes predicaban que vendría, y quienes decían adorar al Dios Padre Todopoderoso, lo mataron. Lo mataron. Porque no les convenía a sus intereses. Y lo mataron diciendo que era Beelzebú. Pilatos, que era el que ejercía el poder del imperio romano en ese entonces, tuvo que crucificarlo, hizo hasta lo imposible para no crucificarlo, porque se le había advertido a través de la mujer que no se metiera con ese hombre. Y él no quiso, pero quienes decían creer en Dios decían crucifíquenlo, mátenlo. Y los que decían seguir a Cristo, la gran mayoría tuvieron miedo y se escondieron. Hoy en día veo cómo celebran la Semana Mayor, y no sé si la celebran para recordar su muerte, para recordar por qué vino, para agradecerle, para humillarse y pedirle perdón por nuestros pecados y humillarnos ante Él porque todos los días pecamos. Hoy en día uno ve que van como en procesiones, pero pareciera que fueran a asegurarse de que realmente esté muerto, porque después que acompañen la procesión se van a tomar licor, a festejar, y se van para la playa y se van a hacer fiesta. La hipocresía del hombre. ¿Es usted uno de ellos? Aquí se lo estoy diciendo.
Lo estoy diciendo por un canal de televisión, no sé a quién se lo estoy diciendo, pero Dios me manda a decírselo para que usted lo tome en cuenta, para que usted no diga que usted no sabía. Cristo le dijo a sus apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. La cena para que recuerden mi muerte, por qué vine a morir, por qué resucité al tercer día, qué fue lo que pasó, por qué he de venir nuevamente. Entonces la semana es para recordar ese sacrificio que está hecho para los que lo reciben, porque fue hecho para todos, pero aquellos que no lo reconocen, que no aprecian ese sacrificio, no es para ellos. Dice el Señor en su palabra que teniendo ojos no verán y teniendo oídos les sirven, no entenderán. No entenderán. Porque esto es para los que quieren realmente venir al Señor. Muchos son los llamados, muchos, no dice todos. Y sin embargo de esos muchos llamados, dice, pocos serán los escogidos. Usted podrá haber nacido de nuevo, pero si cree que porque nació de nuevo puede seguir haciendo lo que quiere, nunca ha nacido de nuevo. Por eso Pablo le dijo a los corintios, le dijo, ¿por qué cambiaron? No habían conocido el bautismo, ¿por qué ahora decidieron creer en otra palabra? El Espíritu Santo no los ha bautizado todavía. Decían, no lo conocemos. Hoy en día se crean instituciones, congregaciones, diciéndole a la gente que se bautice. Unos los bautizaron que no sabían lo que estaban haciendo. Otros los bautizan ya grandes, los convencen de venir a las aguas, pero no les enseñan realmente el por qué están haciendo ahí. Y muchos lo hacen y no saben realmente cuál es el compromiso. Y por eso a los pocos días están haciendo todo lo contrario a Dios. Por falta de conocimiento perecerás. Oseas 4:6. Por falta de conocimiento perecerás. Eso está advertido en varias partes de este manual de vida. Preocúpese por leer la palabra, grabarla en su mente y usarla en el momento que la necesite. Por eso es que la palabra decimos la espada. La espada del hombre espiritual es la palabra de Dios. A través de la palabra resistiremos al enemigo y el enemigo saldrá huyendo. Porque si usted conoce la palabra, tiene poder. La palabra nos da poder sobre el enemigo. La palabra nos guarda del enemigo. La palabra hace que los ángeles acampen alrededor nuestro y nos defiendan. Por eso es necesario leerla y grabarla en nuestra mente, para cuando sea necesario usarla mientras estemos vivos en este mundo. Ya cuando el Señor nos llame a vivir con Él, la gloria es para Él y hará fiesta en el cielo porque usted atendió el llamado. Si usted tiene 70 o 80 años y está enfermo y ya no puede ni mascar el agua y anda pidiendo más vida, usted no es cristiano, no se ha portado como un cristiano. Y por eso es que en su conciencia no quiere partir de este mundo, porque no cree en Dios. Porque la única manera de ir a vivir con Dios es partiendo de este mundo, es muriendo en esta vida. Por eso dice la palabra, si no menosprecia la vida en este mundo, no tendrá parte en el reino de Dios. Cuando usted está enamorado del mundo y no quiere irse, es porque su interior le dice que usted no está bien con Dios, que usted no va a ir para esa morada, sino va a ir para otro lado. Pero eso solo lo sabe usted. Y usted quiere verse, ¿quién es usted? Lea la palabra. La palabra de Dios es el espejo del alma. La palabra nos desnuda. La palabra nos demuestra quiénes somos. Por eso que tenemos que gemir y chillar y rogar al Señor de que no aparte su misericordia de nosotros el día de su ira. Porque le hemos fallado. Le fallamos constantemente, de una u otra manera.
Porque para ir al cielo se necesita realmente de ir limpios. Una iglesia sin para que usted me entienda, no sabe de qué estoy hablando, para que usted me entienda. Usted quiere ser una autoridad. Usted quiere ser un hombre de poder. Por ejemplo, vamos a hablar de los ejércitos de las grandes potencias. Para ser un hombre poderoso, fuerte, tiene que someterse a pruebas físicas, a pruebas de estudio, durante años, 5, 10, 15, 20 años. Dice que comienzan 1500 el curso y terminan 15. Los demás terminan hasta locos. Pero dan todo por lograrlo, por tener ese poder. Ahora imagínense, el Señor dice que quien oiga su voz y la haga, va a tener poder y va a poder hacer inclusive cosas superiores a las que él hizo, de acuerdo a su entrega, a su esfuerzo. Usted va a tener poder, la palabra le va a dar poder, le va a dar poder de sanar a un enfermo, le va a dar poder de solucionar cualquier problema, le va a dar poder de someter al enemigo. Y no hace ni el menor esfuerzo, ni siquiera por comprarse una Biblia y leerla. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no cree en Dios, que usted menosprecia lo que dice la palabra. Y es de los que dicen que lo que está escrito aquí es puras mentiras inventadas por el hombre. Que Dios no existe, pero cuando están pasando una situación difícil que no tiene solución, ahí sí claman: ay, Dios mío, ayúdame, Dios. ¿Y qué dice la palabra? Me buscarás y esconderé mi rostro de ti. Si no te arrepientes, y si te arrepientes y no da fruto de arrepentimiento, Dios esconderá el rostro de ti. Pero si por el contrario, no importa lo que haya hecho, si cambia su forma de pensar, cambia su forma de vivir, renuncia a este mundo malo, a este mundo contrario a Dios, renuncia a la maldad de este mundo, como decía el rey David: lávame de la maldad en que fui formado y límpiame del pecado en que fui concebido. Si usted se arrepiente, arrepentido, es cambie su forma de pensar y cambia de reino, renuncia a las tinieblas, renuncia a la potestad de Satanás y se pasa al reino de la luz, al reino que Cristo vino a ofrecernos, y comienza a seguir a Cristo. Usted llegará a ser hecho hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creyeron en él le dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Así que, hermanos en Cristo. ¿Por qué digo hermanos en Cristo? Porque todos los que han nacido de nuevo y están caminando los caminos de Cristo, igual que yo, son mis hermanos. Y a ellos amo y ellos me aman a mí, porque tenemos que amarnos. Hermanos en Cristo, que dieron su paso y cada día avanzan más y más, humilladitos ante el Señor, implorando por su ayuda, clamando por su ayuda, pidiendo que no seamos soltados de su mano. Avanzamos en santidad, porque la santidad la da la palabra, el conocimiento de la palabra. A medida que tenemos conocimiento de la palabra, nos vamos alejando de lo malo. Cada día más y más, ese es un fruto. El primer fruto que tiene que dar el que se arrepiente es que tiene que mostrar que se ha alejado de todo lo que hacía antes, que se va alejando poco a poco, que cada día se aleja más, que no está diciendo que es de Dios y haciendo lo mismo que hacía antes. Ese es el primer fruto. Dejando de hacer a lo que yo renuncié y dando frutos en la obra de Jesucristo, sirviendo a otros en nombre del Señor, llevando la luz que Él nos da para que nosotros la reflejemos a otros y otros quieran seguir el ejemplo de nosotros como siguiendo a Cristo.
Que la gente añore hacer como nosotros hacemos, porque estamos demostrando que sí hay vida, vida en abundancia, hay esperanza y que no todo es malo. Y que comencemos a decirle bueno a lo bueno y malo a lo malo. Los de las tinieblas no hacen sino diciendo mentiras, presionando a los demás a costa de mentiras, engañándolos, porque empiezan por engañarse a ellos mismos. Un espíritu de mitomanía se les mete y ellos se creen sus propias mentiras y las transmiten como una verdad. Y en sus mentiras ese espíritu les hace creer que están bien con Dios, y por eso hablan de Dios. No les da ni pena, no les da vergüenza, nada. El fin justifica los medios para los de las tinieblas. En el reino de Dios no es así. Usted se deja llevar por la palabra de Dios, se preocupa por hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, y usted llegará al reino de los cielos. Y mientras esté en este mundo, bendice, alma mía, a Jehová, dice el salmista. Bendice con todo mi ser su santo nombre. Y no te olvides de mis beneficios, Señor. Porque bendecir a Dios, creerle a Dios, trae beneficios. Nos trae una paz que solo Dios puede darnos. Nos trae un contentamiento que solo Dios puede darnos. Que a pesar de la escasez, a pesar de la falta de muchas cosas, nosotros vamos a estar en paz y contentos. Porque sabemos que mañana nos será llenado de nuestra necesidad, de lo que nosotros anhelamos. Vivamos el día de hoy haciendo lo que a Dios le agrada, preocupándonos por agradarle a Él, y mañana será mejor. Eso lo dice la palabra. ¿Qué quiero de ustedes? Miqueas 6:8. Yo lo que quiero de ustedes es que hagan lo correcto delante de mí, dice el Señor. Que amen la compasión, la misericordia, y que vivan humillados a mí. Eso es lo que tienen que hacer, y yo me encargo del resto. No nos ahoguemos en un vaso de agua. Dios existe, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, el Omnipotente, representado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo es. Él existe y Él nos anhela. Él dice: yo quiero que ustedes me hagan su Dios. Yo quiero ser lo más importante en sus vidas. Si yo estoy en sus vidas por encima de todo, ustedes serán mi pueblo y yo los guardaré. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree que Él es su Dios? Pregunte a sí mismo, ¿qué tan importante es? De un día que tiene 24 horas, ¿qué tiempo le dedica a Dios? Duerme 8, trabaja 8, ¿qué hace con las otras 8? Se divierte, descansa, esto, y a Dios le dedica 5 minutos. Y eso con oraciones repetitivas, o para mandarlo a hacer cosas, para agarrarlo de mandadero. Si ese es usted, Él no es su Dios. Porque el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Y todo es todo, por encima de sus hijos, de sus padres, por encima de todo. Quien no aborrezca padre, a madre, hijos, por mí no es digno de mí. O sea, que no le dé el primer lugar a Él y segundo lugar a su familia, no es digno de Él. Si para usted está primero su familia que Dios, entonces Dios no es su Dios. Escrito está. Aquí ya vengo a hablarle con la verdad. Con la verdad. No sé qué tanto tiempo me quede, pero quería compartir con ustedes al profeta Miqueas. Malaquías, perdón, el profeta Malaquías.
Vamos a ver si tengo tiempo de leer lo más importante. Todo es importante. Se lo recomiendo que lo lean, pero pidan sabiduría a lo alto para que entiendan. Porque si no, el diablo se les va a meter en la cabeza y van a decir que yo lo estoy seduciendo para que ustedes algo de ustedes. Gracias a Dios, a mí me bendice el Señor. Él siempre me ha bendecido, a mi familia. Nunca nos ha hecho falta nada, a pesar que tengamos necesidades. Gracias a Dios, estamos aquí en sus caminos, bendecidos y tratando de transmitir ese conocimiento y esas bendiciones a ustedes para que ustedes también las gocen. Porque eso es lo que nos manda el Señor. Vaya y prediquen mi palabra. Si no lo escuchan, eso no es problema de ustedes, dice el Señor. Lo importante es que ustedes sepan que sí hay vida, que sí hay esperanza. Y Jesucristo es la esperanza. El Hijo de Dios. El Hijo nacido a través de María la Virgen, engendrado en ella por el Espíritu Santo de Dios. Porque Él no podía nacer hijo de hombre y mujer porque hubiese nacido separado de Dios. Hubiese nacido en pecado. Y Él no pecó. Él es santo. Él es el mismo Dios. Quien me ama a mí, dijo Jesucristo, ama al que me envió. Y el que ama al que me envió y a mí, el que me envió y yo habitaremos en él. ¿Ama usted a Jesucristo? ¿Quiere ir al cielo? Tiene que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Escrita está: el que crea en mi Hijo, tiene que creer en mi Hijo y creerle a Él. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Ese es el Dios que yo sigo, ese es mi Dios, el Dios de la Biblia. ¿Cuál Dios tiene usted? Ese no es mi problema. Yo vengo a hablar de mi Dios, de mi Dios. Usted elige, libre albedrío. Hasta los ángeles tenían libre albedrío. Los ángeles sabían lo que podían hacer y lo que no podían hacer, y si hacían las cosas contrarias a Dios, tenían que atenerse a las consecuencias. Si Dios no escatimó para castigar a su pueblo por su desobediencia, habiéndoles advertido del todo, ¿qué puede pasar con nosotros? Por eso es que si usted, amigo, está escuchando esto, es porque es uno de los llamados a formar parte del reino de Dios. Pero si usted puede haber escuchado esto, usted no le paró, no lo atiende, se metió en problemas. Después no va a tener excusa. Porque si usted cree que lo que yo dije es mentira, pues preocúpese de averiguar si es mentira. Y si se confirma que está escrito, preocúpese. Si usted se ama a sí mismo. Si usted quiere ir con Dios. Si usted quiere realmente creer en Dios. Si usted no cree en Dios, pues todo lo que ha escuchado no es para usted. La palabra que está escuchando es para los que quieren ser parte del reino de Dios. Y hay un cupo, es limitado. Escrito está. Apocalipsis 6:10. Le reclaman los mártires al Cordero, al que murió en la cruz por nosotros. Le reclaman que por qué no hacen justicia de ellos en la tierra, que ya es hora. Aquellos que fueron apedreados, aquellos que fueron echados a los leones, aquellos que mataron en los países donde odian a Cristo. Los mártires reclaman al Señor: ¿cuándo vas a hacer justicia de nosotros? Y Jesucristo responde, les da vestiduras blancas y les dice: ustedes tranquilos, todavía faltan mucho a morir como ustedes, todavía hay un cupo. ¿Y por qué tanta demora? ¿Acaso Dios no es omnipotente? No, porque es que Dios no va a ser un Dios de robot. Dios quiere ser un Dios, un primer lugar,
de hombres que habiendo estado en la maldad, habiendo estado en este mundo malo, decidimos hacerlo nuestro Dios, lo pusimos por encima de todo. Y que están dispuestos a dar su vida por Él. Amor con amor se paga. Él dio su vida para que nosotros viviéramos. Ahora nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida para ir con Él. Porque el mundo, este mundo, odia a Jesucristo. Ya empezó la persecución. Ya está en su mismo pueblo. Están prohibiendo hablar de Jesucristo. Están esperando otro Mesías. Y en el resto del mundo, otros dioses. Quieren adorar a Dios como un Dios más y a la vez tenerlo como mandadero. Y aquí está escrito cómo tenemos que comportarnos. Amigo, yo estoy aquí con una misión. Con transmitir lo que yo voy recibiendo a través de leer la palabra. Yo estoy aquí siendo instrumento del Señor para comunicarle a usted la verdad, para que usted no tenga excusa. Así como alguien me habló a mí, y me habló la verdad y me sacó de la vida anterior, y ahora estoy aquí predicando, llenándome de gozo, sirviendo al Señor, con la única preocupación de ir a vivir en esa morada con Él, cuando Él y solo Él sabe cuándo. Yo lo que sé es que como Pablo, el morir es ganancia. Al Señor le digo, Señor, si yo estoy bien con usted, entonces llévame. Si todavía me falta ponerme bien con usted, ayúdame, Señor, a hacer lo correcto delante de ti. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor, pero no me suelte de tu mano. No aparte tu misericordia de mí, Señor. Ayúdame. Y ayuda a los míos. Ayuda a tu iglesia, ayúdanos. Estamos en oración pidiéndole al Señor que no nos suelte de tu mano, que nos guíe, que nos dé sabiduría de lo alto y que no nos dejes caer en las tentaciones del adversario, que no nos dejes caer ante la seducción de él, porque el adversario inclusive, el fin justifica los medios. Él sí tiene que buscarse una Biblia y predicar la palabra y hablar de Dios, lo va a hacer. Y va a ser prodigios milagrosos. Dice la palabra que cuando Él venga, el principal, cuando Él venga, Cristo lo dijo, yo vine en nombre de mi Padre y me mataron. Y cuando venga el mismísimo, ¿usted sabe quién? El adversario de Dios. Él se va a hacer pasar por Dios y se va a sentar en el trono de Dios aquí en la tierra. Y la gente lo va a adorar, dijo Cristo, a Él le van a creer. A Él van a adorar. Y dice que va a engañar aún a los escogidos. ¿Se ha preocupado usted de saber entonces cómo lo identifica? Si usted no puede ver un matacho al cual van creyendo y supuestamente le hace un milagro y comienzan a adorarlo, imagínese cuando venga Él que va a calmar estos tiempos de guerra, va a calmar, va a haber paz, va a haber tranquilidad, van a desaparecer las enfermedades, le va a decir a la gente lo que la gente quiere escuchar, le va a dar a la gente lo que la gente quiere y a Él van a adorar. No le voy a seguir diciendo más para que se preocupe. Ahí hay un número de teléfono, si le puedo servir en algo yo estoy a la orden. No estoy diciendo que me siga a mí, no, siga a Cristo, búsquese una Biblia, léala y preocúpese por seguirlo, porque mañana puede ser tarde. Viva como si se fuese a morir mañana y trabaje como si nunca se fuese a morir. Cristo te ama. Dios te ama. Esta semana haga ayuno, humíllese, ore y no haga como hace el mundo, que van a las iglesias, que van a las congregaciones, que van y se pegan golpe de pecho y después se van de farra, de parranda, a tomar misa y a celebrar la muerte de Cristo. Que esta palabra haya entrado en su mente. Cristo los ama, que Dios los bendiga y será hasta otra ocasión.